Para nadie es un secreto que el mayor obstáculo que puede tener una persona es, en definitiva, el miedo. Y cuando hablo de miedo no me refiero a ese miedo natural que los seres humanos tenemos y que al trascenderlos nos permite tener experiencia, seguridad y confianza en nosotros mismos. Me refiero a ese temor anulante, a ese miedo paralizante, a ese pánico que genera armaduras. Y estas armaduras son tan pesadas que no nos permiten conocer o encontrar o activar todo ese potencial interior que tenemos para realizar y avanzar en nuestros propósitos de vida. Ahora bien, uno de los temas más frecuentes en mis consultas es el tratamiento de los miedos. Y déjenme decirle algo muy importante. El miedo, independientemente de cuál sea, siempre tiene sus orígenes dentro de la misma persona que lo está experimentando. A mi consulta llegó hace algún tiempo un paciente el cual me manifestó tener cierto temor a hablar en público, pánico escénico. Cuando estamos estableciendo el objetivo de la terapia, el paciente me empieza a informar un poco más de que desde que tiene uso de razón, él siente que este pánico, este miedo lo ha acompañado. Que en la escuela quedaba totalmente paralizado cuando había alguna actividad escolar en la cual tenía que recitar algún poema o decir algo en público, quedaba totalmente paralizado y con muchos nervios. Posteriormente, en la parte educativa también, en el colegio, en la parte del bachillerato, también me manifestó que él huía de las exposiciones, porque decía que le sudaban las manos, quedaba totalmente paralizado y se le olvidaban totalmente todo lo que iba a decir, aun cuando lo hubiese estudiado muchas veces. En la universidad también presentó esta misma dificultad a tal punto que en vez de realizar una tesis de grado, lo que hizo fue realizar un diplomado con el objetivo de no tener que exponer su investigación posteriormente. Y según él, la universidad donde estaba, pues el diplomado no le exigía hacer esa exposición. Pero el problema sigue avanzando y al parecer este paciente pues tenía una gran luz o tenía ciertas habilidades que de una u otra manera pues le permitían avanzar en cada proceso que iba haciendo, hasta tal punto que estaba laborando y en el trabajo donde estaba en la actualidad hasta ese momento que llega a la consulta, pues me dice que varias veces le han dicho de un ascenso, le han propuesto un ascenso, pero él mismo había saboteado este ascenso por la sencilla razón de que en ese ascenso le tocaba manejar personal y no se sentía capaz de hablarles a cierto número de personas. Por lo tanto, él sentía que esto lo había saboteado muchas veces y entonces acude a mi consulta. Ya en el proceso terapéutico, el paciente entra en una hipnosis muy profunda. En este estado yo le pido que se ubique en un recuerdo que le haya podido afectar. Efectivamente, el paciente se ubica en un recuerdo donde hay un evento escolar, tiene aproximadamente 8 años de edad. La profesora le pide que recite un poema en público y por primera vez él siente que se paraliza y que no puede avanzar y no fue capaz de decir este poema, de recitarlo. Consciente por los años de experiencia que yo tengo en el campo terapéutico, sabía que simplemente era la manifestación de esta dificultad que aún no era el origen. Entonces le digo, ve a la primera causa, al origen de esta dificultad, y efectivamente el paciente se ubica mucho más atrás en el tiempo. Tiene aproximadamente 4 años de edad, hay una reunión familiar, esto me lo comenta él en el trance hipnótico. En esta reunión familiar el niño empieza a interrumpir cuando el papá empieza a hablar con algunas personas que está reunida. El papá le dice que no puede interrumpir a los mayores, la mamá inmediatamente también le dice lo mismo, que cuando los mayores hablan no pueden interrumpir los niños. Al cabo de un momentico el niño nuevamente empieza a interrumpir al papá y el papá lo regaña más enérgicamente, pero al momentico el niño, queriendo llamar nuevamente la atención, otra vez vuelve a interrumpir. El papá se para de la silla muy grotescamente. El niño le tenía cierto temor al papá en ese momento. Cuando el niño sale corriendo se tropieza con algo
él cae y se da accidentalmente contra una silla, se parte un diente, bota mucha sangre. A nivel subconsciente inmediatamente se generó un programa mental o un sistema de creencia que podemos simplificar hoy para ejemplificar de la siguiente manera. Hablar en público igual a peligro. La mente subconsciente hace asociaciones a niveles internos y va generando programas mentales, sistemas de creencia, ideas. De aquí venía esta dificultad. Se hizo un proceso de disociación de esta emoción negativa asociada a esta experiencia y efectivamente se liberó y se hizo un proceso de reprogramación inmediato en el mismo proceso. Posteriormente a esta terapia, el paciente me manifiesta el gran avance que ha tenido en su proceso laboral, que ya es capaz de hablar, que asumió precisamente el nuevo cargo y que lo estaba haciendo, que ya lo hacía, se atrevía a hacerlo y que ya no sentía las mismas sensaciones que en su momento experimentaba en esos momentos de crisis de pánico escénico. Entonces, una de las cosas importantes de la hipnosis es encontrar el origen de estas dificultades, y esto lo podemos hacer de manera rápida y eficaz yendo al origen, es decir, dentro del subconsciente, que es donde se encuentran estos programas mentales, estos sistemas de creencia, para liberarlo de manera rápida y eficaz. Casos como este son muy frecuentes en mis consultas terapéuticas, las cuales se han podido resolver de manera rápida y eficaz a través de este importante método que es la hipnosis introspectiva, el cual tiene como objetivo ir al origen de las dificultades, ya que es la misma persona la que tiene la respuesta, la herramienta y la sanación dentro. Si la mente generó una dificultad, la misma mente tiene la solución.